Buenas, mi nombre es Axel Zapata y expondré sobre el concreto pretensado y el concreto postensado. El concreto pretensado. Se denomina hormigón pretensado en algunos lugares de Hispanoamérica como el concreto preesforzado a la tecnología de construcción de elementos estructurales de hormigón sometidos intencionalmente a esfuerzos de compresión previos a su puesta de servicio. Dichos esfuerzos se consiguen mediante barras, alambres o cables de alambres de acero que son tensados y anclados al hormigón. El objetivo es el aumento de la resistencia a tracción del hormigón, introduciendo un esfuerzo de compresión interno que contrarreste en parte el esfuerzo de tracción que producen las cargas de servicio en el elemento estructural. La resistencia a la tracción del hormigón convencional es muy inferior a su resistencia a la compresión, del orden de 10 veces menor. Teniendo esto presente, es fácil notar que si deseamos emplear el hormigón en elementos que bajo cargas de servicio deban resistir tracciones, es necesario encontrar una forma de suplir esta falta de resistencia a la tracción. Ventajas del hormigón pretensado. Brinda un mejor comportamiento bajo cargas de servicio. Elementos pretensados logran ser eficientes y esbeltos utilizando menos material que otros procesos constructivos. Su producción en serie, al ser industrializado, brinda un mayor ajuste en el tiempo. Cuando se usa adecuadamente y en los elementos que corresponden, se consigue disminuir los costos de la obra. Desventajas del hormigón pretensado. Requiere una inversión inicial. El diseño de los elementos estructurales es más complejo y especializado. Es necesario contar con operarios especializados tanto para la construcción de los elementos postensados como el montaje de los elementos pretensados. Si no se emplea adecuadamente y en los elementos que corresponde, puede incrementar los costos de la obra. Hormigón pretensado de las armaduras pretensas. El hormigón se vierte alrededor de los tendones tensados. Este método se produce un buen vínculo entre el tendón y el hormigón, el cual protege al tendón de la oxidación y permite la transferencia directa de la tensión. El hormigón o concreto fraguado se adhiere a las barras y cuando la tensión se libera es transferida hacia el hormigón en forma de compresión y por medio de la fricción. Sin embargo, se requieren fuertes puntos de anclaje exteriores entre los que el tendón se estira y los tendones están generalmente en una línea recta. Por lo tanto, la mayoría de los elementos pretensados de esta forma son prefabricados en un taller y deben ser transportados al lugar de construcción, lo que limita su tamaño. Elementos pretensados pueden ser como por ejemplo balcones, dinteles, losas de piso, vigas de fundación o pilotos. Hormigón postensado con armaduras postensas. Es el término descriptivo para la aplicación de compresión tras el vertido y posterior proceso de secado del hormigón. En el interior del molde de hormigón se coloca una vaina de plástico, acero o aluminio, para seguir el trazado más conveniente en el interior de la pieza, siguiendo una franja donde de otra manera se restringirían tracciones del elemento estructural. Una vez que el hormigón se ha endurecido, los tendones se pasan a través de los conductos. Después de dichos tendones son tensados mediante gatos hidráulicos que reaccionan contra la propia pieza de hormigón. Cuando los tendones se han estirado lo suficiente, de acuerdo con las especificaciones de diseño, estos quedan atrapados en su posición mediante cuñas u otros sistemas de anclaje y mantienen la tensión después de que los gatos hidráulicos se retiren, transfiriendo así la presión hacia el hormigón. El conducto es rellenado con grasa o lechada de cemento para proteger los tendones de la corrosión. Hormigón postensado. Se denomina hormigón postensado o concreto postensado a aquel hormigón o concreto al que se somete después del vertido y el fraguado, y a esfuerzos de compresión por medio de armaduras activas, cables de acero, montadas dentro de vainas. A diferencia del hormigón pretensado, en el que las armaduras se tensan antes que el hormigón, en el postensado las armaduras se tensan una vez que el hormigón ha adquirido su resistencia característica. Descripción del sistema. A diferencia del hormigón armado ordinario, las armaduras no están directamente en contacto con el hormigón en el momento del hormigonado, ya que de lo contrario le transmitirían la tensión de tracción por medio de la adherencia de la armadura y el hormigón. Por ello, las armaduras se colocan dentro de las vainas de plástico o metal. Estas vainas se posicionan dentro del encofrado, el molde.
formando una línea curva definida en la base de diseño, en función de la forma de la pieza y de las cargas a las que ésta será sometida. Una vez que las armaduras se les ha aplicado la tensión de trabajo, se anclan a la estructura mediante piezas especiales en sus dos extremos. Finalmente caben dos opciones. El sistema adherente se rellena el interior de las vainas con mortero de alta resistencia a presión, de manera que la armadura queda adherida al hormigón formando una sección monolítica. A su vez, el mortero asegura la protección del acero frente a la corrosión. El otro. En el sistema no adherente, las vainas no se rellenan, por lo tanto, el único contacto entre el tendón y el hormigón se produce a través del cabezal de anclaje. El hormigón posttensado suele requerir además cierta cantidad de armaduras pasivas, sin tensión aplicada. Esta es toda mi exposición. Gracias.